Rolando, ok. Ok, ya estamos empezando la Tuto 7, pero yo entiendo que están fresquitos del examen. Más bien, muchas gracias por venir. Y hoy vamos a irle suave. Lo que vamos a hacer es suave, con MOSFET, viendo conceptos introductorios y sí, nada así tan demasiado duro, pero ojalá hacer bastantilla práctica para entender como la idea. Y ahí cuando tengan dudas de algo, ahí me van avisando. Entonces, de hecho, acá lo que hice fue juntar los ejercicios de la tutoría 5, 6 y 7. Todos están en este mismo documento. Porque la semana pasada habíamos empezado este de acá. No recuerdo si lo terminamos, yo creo que no. Pero estábamos básicamente con la tutoría, la primera tutoría MOSFET. Y yo dije como que ya saltar a los temas de la tutoría 7 de un solo está como medio raro. Así que la idea va a ser seguir con algunos de la tutoría 5, algunos de la tutoría 6 y ojalá algunos de la tutoría 7. La idea es como agarrar ahí algunos cortillos, pero que enseñen los conceptos. Ok, entonces démosle con este primero. ¿Qué estoy buscando? Ok, no importa, no lo encuentro. Bueno, entonces ese ejercicio 2 dice, en un proceso de fabricación de circuitos integrados, la transconductancia del proceso de un transistor NMOS, y ahí da el valor. Y de hecho, sí, ese símbolo de acá, K', se llama la transconductancia del proceso. Sí recomiendo que se vayan aprendiendo sus nombres, porque acá en los formularios, bueno, este es el formulario viejo, ahorita no estoy seguro si están armando formulario nuevo o no, porque no sé parte de ese proceso. Pero acá en el formulario viejo por lo menos sí dice como los nombres de transconductancia del proceso, parámetro de consistencia, entonces eso ayuda un montón. De hecho, yo pienso que es un buen formulario. ¿Alguien iba a decir algo? Está bien. Bueno, entonces, si quieren yo les puedo pasar esos formularios. Bueno, de hecho están en los archivos que estoy compartiendo, pero se los puedo también compartir por aparte. Para el segundo y tercer parcial tengo esos formularios. Ok, entonces ya tenemos la transconductancia del proceso, el VTH, en una aplicación en la que VGS es igual a VDS, es igual a VDD, es igual a 5 voltios, se requiere una corriente drenadora de 0,8 miliamperios de un dispositivo de longitud mínima de 2 micrómetros. ¿Cuál es el valor de ancho de canal? Debe usar el diseño. De hecho, ¿cuál valor de ancho de canal debe usar el diseño? Ah, ok, no, sí se habían dicho. Pensé que me había vaciado en el ejercicio, pero bueno. Entonces, repasemos desde cero. ¿Cómo se ve un NMOS? Bueno, los NMOS son como los primeros dispositivos electrónicos que estamos viendo de 3 patillas. En esencia, para dibujar un capacitor MOS se dibuja un transistor MOS, se dibuja como este capacitor MOS, y después acá van 2 patillas. En un NMOS, la patilla de abajo, usualmente, se le pone una fecha que sale, y entonces eso nos ayuda a identificar las 3 patillas. La razón por la cual se pone abajo es porque hay una convención en dibujar circuitos analógicos. Entonces, voy a mover eso para lado. Y escribir bien rápido eso. Convención en circuitos analógicos. Es poner las tensiones más altas arriba en la página. Y tensiones más bajas abajo en la página. Entonces uno siempre ve el VCC, que a veces se dibuja con una flecha, a veces solo una línea.
esos, o a veces solo un puntito y una relleno o vacío. Uno los ve arriba, ¿verdad? Y las tierras que se pueden dibujar así, se puede dibujar así, a veces así. Eso es usualmente un chasis. Esos se dibujan abajo. Y esa es como una convención. No siempre se sigue, pero en general se sigue. Y entonces la razón por la cual se dibuja el transistor así es que usualmente esa patilla source, y en español le decimos surtidor o fuente. Usualmente está conectado a una tensión más baja, una 2 directamente a tierra, o una tensión baja. La base usualmente tiene una tensión la base, perdón, eso es de BJT, la compuerta en MOSFET. La compuerta usualmente tiene una tensión media entre surtidor y la patilla de arriba, que es el drenador. Y es por eso que usualmente se pone en esa orientación. Digamos, técnicamente, esto también es un NMOS, siempre que la flecha está apuntando hacia afuera. Pero usualmente no se pone así porque esa tensión usualmente es más baja. Entonces es medio raro, no sé, hacer esto. Es medio raro. Entonces, usualmente no lo van a ver así. Y de manera similar un PMOS, que las tensiones se le dan a vuelta, usualmente la flechita viene en la patita que está arriba. Y ese sería el drenador, es el surtidor, esa es la compuerta. Y eso es porque en un PMOS, que la flecha va para adentro, el PMOS, el drenador usualmente es la que tiene la tensión más alta, el surtidor la tensión más baja, y la compuerta la tensión así como que está en medio. Ok, entonces esas son buenas prácticas que vayan conociendo sobre los circuitos analógicos. Otra es que usualmente no completamos el circuito, ¿verdad? Como de dibujarle una línea acá abajo. A veces lo hacemos, pero usualmente lo que hacemos es que acá abajo, eso siempre es un corto, entonces simplemente los conectamos todos a tierra. Y entonces acá hay como un componente, y acá puede haber otro componente, y acá otro. Bueno, si les dibujo con círculos, parece más bien puño fuentes en paralelo, pero no, la idea era como componentes. Ok, entonces ahí ya tienen algunas convenciones que se pueden usar y que de hecho se van a usar en los exámenes, es muy común, y en esos ejercicios de tutoría también. Ahora sí, entrando más en detalle al ejercicio. ¿Qué información nos está dando? Ok, para todo transistor hay una serie de parámetros que vale la pena conocer, y después hay información sobre cómo funciona el circuito. Entonces, recuerden que en un transistor NMOS hay una corriente y dos tensiones que importan. Entonces voy a dibujar acá de nuevo los nombres de las patillas. Y las tensiones que usualmente importan es esta tensión entre compuerta y surtidor. Y entonces cuando le damos el nombre ponemos V, y acá abajo lo que vamos a poner es el nombre de donde está el positivo y después el nombre donde está el negativo, VGS. Esa es una tensión que nos va a importar. Y esta es como la entrada, ¿verdad? El VGS. Después acá vamos a medir también el VDS. Ese en verdad no se usa para mucho, usualmente. Lo que sí se usa es para chequear con el VGS para ver en qué región de operación estamos. Y después, el otro parámetro que nos va a importar es la corriente que entra por el drenador. Y de hecho, en un MOSFET, la corriente que entra por el drenador es la misma corriente que sale por el surtidor. Es la misma. Pero por diversas razones, la que nos interesa es acá la del drenador. Ok. Y en términos de parámetros, los parámetros que usualmente nos importan es porque aparecen en las ecuaciones, ¿verdad? Y controlan diferentes detalles sobre cómo funciona el MOSFET. Pero el VTH es definitivamente el parámetro más importante. Pero también vamos a necesitar alguna variación de esos. Una o dos. La movilidad de electrones, la capacitancia del óxido
el ancho y el largo, usualmente esos tres van a venir multiplicados. Entonces, hay diferentes nombres para esos parámetros, como hay diferentes maneras de agruparlos. Entonces, esos dos se pueden agrupar en K' sub n. Estos tres se pueden agrupar en K sub n. O estos dos se pueden agrupar en Cox sin el prima. Entonces, ahí pueden ver más o menos lo que está significando el prima. El prima significa que no estamos considerando W entre L. Y entonces, Cox prima, pero si lo multiplicamos por W entre L, entonces ahora es Cox. O K' sub n, ¿verdad? Que es el mu sub n por el Cox prima. Si le multiplicamos el W entre L, ahora es K sub n, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo una idea de básicamente de todos los parámetros que importan. ¿Ok? Y entonces ya básicamente estamos listos para comenzar. Entonces, ya tenemos ahí valores para básicamente los parámetros más importantes. Y nos dicen que las tensiones VGS, VDS y VDD son 5 voltios. Está medio raro, ¿verdad? Pero sería más o menos así. Uno nunca lo conectaría así en las prácticas, pero solo es como para mostrar el ejemplo. Este y este van como para VSC, con a 5 voltios. Entonces, ahí pueden verificar que VSC es 5 voltios y que esta tensión acá, VGS, es 5 voltios y que esta tensión acá, VDS, va a ser 5 voltios, ¿verdad? A veces pueden haber resistencias acá, y de hecho la idea es que eventualmente vamos a considerar esos casos. Pero por ahora eso es algo, uno nunca conectaría un transistor así, pero por fines del ejercicio lo estamos conectando así. Ok, vamos a primero querer entender cuál ecuación queremos usar que relacione todos los parámetros y que me permita calcular lo que estoy buscando, que es el ancho de canal. Y de hecho hay dos ecuaciones que se usan, ¿verdad? Una, si está en saturación. Hay una ecuación que relaciona básicamente todas las variables que nos importan, que es ID igual a 1 medio. Y acá recuérdense que lo que van son todos esos tres, pero hay muchas variaciones de cómo escribirlo, porque dependiendo si quiero usar este, si quiero usar este, si quiero usar este. Entonces voy a escribir dos variaciones. Una variación que voy a escribir es con toda la información básicamente en sus unidades más pequeñas, que es así. Y acá lo que va es VGS menos VTH a la 2. Y la otra variación que voy a escribir es porque nos interesa en ese ejercicio en particular, ya que lo que nos dan es K'. Y es básicamente agrupar estos dos en K' sub N. Pero todavía vamos a tener W entre L, VGS, VTH a la 2. Eso sí, ¿verdad? Entonces, tenemos, esa es la ecuación. Recuerden que en verdad ambas son la misma ecuación. Esa es la ecuación de saturación. Y en región de triodo, ¿verdad? Región lineal. En triodo o región lineal, la ecuación cambia un poco, ¿verdad? Es más larga y más compleja. Vamos, si me lo recuerdo toda de memoria. Oh, perdón, mi OneNote está teniendo un poquito de lag. Y acá era, creo que era VGS menos VTH menos VDS entre 2, todo esto por VDS. Voy a verificar bien rápido, eso está en el formulario, entonces. Ok. Sí, ahí está, VGS menos VTH menos VDS entre 2. Entonces por VDS. Y de hecho acá decimos usar K', ¿ves? Para escribir esta ecuación. Pero tranquilidad, ¿verdad? Ese K' ya sabemos que es el mu sub n, si estamos hablando de un transistor NMOS, por Cox'. Entonces regresemos ahora al ejercicio. Y sí, eso está bien. Y entonces la otra manera de escribirlo es así.
Entonces esas son unas dos ecuaciones que relacionan básicamente todos los parámetros que nos interesan, ¿verdad? Relaciona estos que están en verde con estos que están acá en anaranjado. Pero no se usan a la misma vez, ¿verdad? Una vez se usa la de saturación o la de tríodo y tenemos que averiguar cuál es la que tenemos que usar. Entonces lo primero es averiguar si estamos en saturación o en tríodo. Entonces para averiguar la región, asumimos que está en saturación. Uy. Y verificamos. Me toque, mi bueno de nuevo se está pegando. Perdón, es que yo creo que el reto es porque mi compu ahorita la tengo bajo una cierta cantidad de estrés. Pero no puedo cerrar las otras aplicaciones por la semana, entonces espero que no haya problemas con eso. Lo primero es que asumimos que está en saturación y después verificamos la siguiente igualdad. Desigualdad más bien. Y esa es que el VDS, que es el que usamos como para chequear en qué región está, tiene que ser mayor o igual a VGS menos VTH. Ok, entonces es como la ecuación que nos va a permitir averiguar en qué región estamos. Y de hecho, mire que este VGS menos VTH aparece en muchas partes, aparecen esas otras ecuaciones acá y acá también. De hecho, hay un nombre para este VGS menos VTH, que es VO, si recuerdo bien, VOV, que era el voltaje de creo que era over algo, pero no recuerdo qué era. No es muy importante saber esto, y de hecho lo vi como una vez en circuitos discretos y básicamente nunca lo volví a usar, entonces no es exactamente importante. Pero sí, recuerden que esta relación VGS menos VTH aparece en MOSFET bastante. Ahora sí, verifiquemos. El ejercicio nos dice que VDS es 5 y eso es mayor o igual a 5 menos, y el VTH que era un toque. VTH es igual a 1. Entonces, ahí ponemos. Y 5 menos 1, 4. 5 es mayor a 4. Sí se cumple. Y cuando sí se cumple, significa que lo que asumimos está correcto. Cuando no se cumple, entonces el transistor opera en región lineal. Ahora, ya sabemos en qué región opera, ya sabemos cuál ecuación usar. Y ahora es qué estamos intentando averiguar, qué información tenemos y qué estamos intentando averiguar. Entonces voy a escribir de nuevo la ecuación. ID es igual a 1 medio K' sub n VGS menos VTH es a la 2. Acá hice un error, no sé si lo notaron, pero porque el K es prima, significa que no está multiplicando el W entre L. Y de hecho eso importa porque ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, le damos de nuevo el enunciado bien rápido. Sorry, de nuevo estoy teniendo problemas con mano. Ok. Nos están dando K', nos están dando VTH, nos están dando VGS y VDS, nos están dando la corriente de drenador, quieren que sea 0,8 miliamperios. Nos está dando la longitud, bueno, dice longitud mínima, pero es la longitud, pues, de 2 microamperios. ¿Cuál es el valor de ancho del canal?
Ok, entonces veamos qué nos están dando. Nos están dando... Se me perdió el cursor. Ok, ahí tengo el cursor. Esa corriente la están dando. Sí, esa corriente la están dando. Le están dando el K'. Este L lo están dando. Eso lo dan, eso lo dan. Info dada. Y lo que estamos buscando es el W. Incógnito. Entonces, realmente no es complejo. Todo lo que hay que hacer es despejar la W. Y de hecho lo voy a hacer todo de un solo. Este 2 y este L que están dividiendo los paso a multiplicar el ID. El K' y el paréntesis a la 2 lo paso a dividir. Y ahora solo se insertan todos los diferentes parámetros. Y entonces, por ejemplo, para largo tenemos 2 microamperios. Microamperios, 2 micrómetros, perdón, se me cruzaron los cables. 0,8 miliamperios o eran microamperios. Veamos, 0,8 miliamperios. Note, por cierto, que 0,8 miliamperios ya está en la escala de 800 microamperios y algo que van a ver con transistores MOSFET es que consumen usualmente menos corriente para las mismas tensiones que, que los BJT y de hecho pueden operar con menos tensión. Entonces, en términos de energía, los MOSFET son geniales y para aplicaciones donde es muy importante la energía, se usa MOSFET. Aún así, BJT tienen otras ventajas. BJT es muy rápido en comparación con MOSFET. Entonces, BJT se usa mucho para aplicaciones de alta velocidad. Cada uno tiene sus pros y sus contras para sus dados usos. Ok, veamos. El K' es 50 microamperios por voltio a la 2. Entonces acá podemos poner, si es que encuentro mi cursor, que anda por ahí, 50 microamperios entre voltios a la 2. Esto es importante porque hay que poner el micro, ¿verdad? El VGS vimos que era 5 voltios y el VTH 1 voltio, eso a la 2. Entonces, la parte de las ecuaciones en este problema no es complicada para nada. La idea del ejercicio es simplemente verificar los conceptos. Entonces, voy a ir evaluando. Y a mí me dio 4, perdón, 4 micrómetros. Verifiquemos bien rápido. Y ahí está en la respuesta que debería dar 4 micrómetros. Ahí tienen. Entonces, esto es, este ejercicio es más que todo para repasar conceptos. El cálculo en sí es bastante sencillo. Ok, ahora sí. ¿Alguno tiene alguna duda con lo que he explicado hasta el momento? ¿Todos estamos bien? Bueno, entonces veamos qué otro ejercicio puede ser interesante. MOSFET de enriquecimiento canal N tiene una corriente drenador de tal, nos dan de nuevo las tensiones y otra corriente de otras tensiones. ¿Cuáles son los valores de K y VTH para este dispositivo? De nuevo, esto es bastante sencillo. En este caso, nos están dando, por así decirlo, 2 puntos. Solo veamos bien rápido. VG es igual a VT es igual a 5 voltios. Solo lo voy a decir bien rápido. Cuando VGS es igual a VDS, eso ya de un solo implica que VDS va a ser mayor o igual a VGS menos VTH, ¿verdad? Espero que eso tenga mucha lógica. Es decir, que está en saturación. Eh,
Y de hecho, en ambos casos que nos dan acá, VGS es igual a VDS. Entonces ya podemos salvarnos un poquito de tiempo y en vez de estar evaluando toda la evaluando desigualdad cada vez, ya con solo ver que son iguales, ya sabemos que estamos en saturación y eso ya sabemos cuál ecuación usar. Y D es igual a 1 medio. En ese caso queremos K, entonces voy a escribir la variación de esta ecuación que usa K. ¿Verdad? Recuérdense de eso que estaba viendo acá, que es que para los parámetros que nos interesan de un transistor, por ejemplo, estos de acá, esos tres, tenemos tres diferentes maneras de resumir partes de esos parámetros. Uy, me saltó el OneNote. Ok, en este caso, como el ejercicio pide algo sobre K, entonces voy a usar la variación que tiene K. Entonces acá está. K, le puedo poner si quiere K sub N para saber qué es de canal N, pero no es necesario. VGS menos VTH. Donde sí se vuelve más necesario es cuando estamos mezclando transistores NMOS y PMOS en un solo circuito. Va a ser importante como saber cuál K vamos a usar. Ok. Esa es la ecuación que queremos usar. Y entonces, para VDS igual a... No, mentiras, no VDS. El que nos va a importar en esa ecuación va a ser GS, ¿verdad? Para VGS igual a 5 voltios, tenemos que ID es igual a 4 miliamperios. Entonces podemos montar una ecuación que se ve así. 4 miliamperios es igual a 1 medio K y acá 5 menos VTH. Voy a quitar las unidades acá, es que para lo que quiero ilustrar yo creo que queda un poquito más claro si no están las unidades. Y después, para VGS igual a 3 voltios, ID es igual a, y ahí que decía, 1 miliamperio. Entonces tenemos que 1, de hecho eso de quitar las unidades fue más o menos una mala idea, solo porque tengo que agregar el hecho que es miliamperios, ¿verdad? Voy a hacerlo de otra manera. Ahí queda que esos miliamperios y acá queda que esos miliamperios. Ok, igual a 1 medio K. Y acá voy a poner 3 voltios menos VTH. Ok, entonces quiero que lo que noten es que tenemos dos ecuaciones en dos incógnitas. Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones. No es un sistema demasiado complejo. Entonces, para solucionarlo podemos despejar una variable en alguna de las dos ecuaciones y sustituir en la otra. Que es de hecho lo que planeo hacer. De hecho, acá hay otro método de solución algo rápido, pero no, creo que tal vez no viene el caso. Entonces voy a, por ejemplo, de la 1 voy a nombrarlas. Llamemos a esta 1 y a esta 2. Entonces, de 1 podemos decir que K va a ser igual a 0,004 por 2 entre 5 menos VTH a la 2 y sustituyendo en 2 veamos que obtenemos 0,001 igual a 1 medio por 0,004 por 2 entre 5 menos VTH, entonces a la 2 por 3 menos VTH a la 2. Ok, hagamos algunas cancelaciones ahí. Entonces este 2 y este 2 se van. Y después voy a intentar hacer algunas simplificaciones. Voy a intentar pasar eso para un lado.
Si paso es a dividir 0,004 entre 0,001 es simplemente 4. Espero que eso sea fácil de ver. Acá me estoy saltando mucho de los pasos, asumiendo de que ya ustedes ya han tenido mucha práctica con las ecuaciones a través de la carrera, para intentar enfocarme más en lo que es los métodos de solución y los conceptos. Pero claro, si tienen dudas con algún paso que me salté, por favor me pueden detener y decir. Acá voy a tomar la raíz de ambos lados. Y aunque técnicamente es cierto que hay que considerar como los casos más menos y todo eso, el VTH, digamos, el VGS en general va a ser mayor al VTH, ¿verdad? Porque si no, entonces está apagado el transistor. Entonces, como estamos asumiendo que está funcionando el transistor, y de hecho sabemos que está funcionando, sabemos que ese 5 tiene que ser mayor al VTH. Entonces, esta parte de adentro es positiva en ambos casos, y no nos vamos a preocupar con ese asunto de más menos. Ok, acá la raíz de una multiplicación es la raíz del primero por la raíz del segundo, en este caso 3 menos VTH. Conseguimos esa ecuación y ya se está empezando a simplificar bastante el asunto, entonces simplemente es de seguir acá. Me voy a poner en autopiloto de álgebra, ¿verdad? Simplemente solucionarlo. Y esto lo asumimos en voltios. Entonces, ahí tenemos esa respuesta. De hecho, voy a ir arriba bien rápido solo para asegurarme que es así. El VTH sí es 1 voltio. Y ya teniendo el VTH podemos usar cualquiera de las ecuaciones para... bueno, de hecho voy a usar esta ecuación de acá arriba. No, de hecho ahí está mi cursor, la voy a nombrar la 3. Y acá abajo voy a decir de 3. Sabemos que... bueno, de hecho no la copié. K es igual a 0,004 por 2 entre 5 menos VTH, en este caso 1. Entonces ahora es un asunto de evaluar esto. 0,008 entre 5 menos 1 es 4, a la 2 es 16. Y esto es 0,0005. Es lo mismo que 0,5 mili. Y las unidades de acá son amperios entre voltios a la 2. Entonces podemos verificar eso. 0,5 miliamperios entre voltios a la 2. Ahí están en las respuestas. Ok. Así es como se puede solucionar un ejercicio de este tipo. Bueno, saltemos ya algunos ejercicios más adelante. Tal vez algún ejercicio de la próxima tutoría. Ya los de la primera son bastante sencillos, ¿verdad? Son más de lo mismo. Al menos que alguno tenga una duda. Estoy parando ahí por si alguno tiene una duda. Todos esos ejercicios que estábamos haciendo todavía eran de la tutoría 5, ¿verdad? Y deberíamos ir por la tutoría 7. Pero es para repasar algunos conceptos básicos. Ese yo creo que todavía es de la 5, pero se ve bastante interesante por la imagen. Considere los circuitos mostrados en la figura 1. Todos los transistores de los circuitos mostrados tienen los mismos valores de lambda. Lambda es despreciable. Ya han visto lambda. Me imagino que tienen que haberlo visto. Lambda tiene que ver con un efecto del canal, ¿verdad? De hecho, acá se puede ver en el formulario las ecuaciones que consideran lambda. Modulación de largo de canal, ¿verdad? Y entonces, puedo explicar, bueno, ese ejercicio no tiene mucho que ver con la modulación de largo de canal. Hay otra tutoría para eso, de hecho, entonces eso lo voy a guardar para una tutoría más futura. ¿Cuál era? Ese de acá. ¿Por qué no hacemos eso? Entonces, sí, todos tienen los mismos valores de VTH, K y lambda, pero lambda es despreciable, entonces lo vamos a ignorar. Eso significa que simplemente usamos las mismas ecuaciones que ya estábamos usando para la corriente. El lambda lo que va a hacer es una modificación a esas ecuaciones de corriente para el caso donde específicamente para la desaturación. Eso solo es un caso donde se considera un efecto ahí no ideal que tiene el MOSFET. Bueno, todos operan en el punto de operación ID igual a I, y VGS, bueno, en términos de magnitudes, VGS VDS igual a 3 voltios. Considere que VTH es igual a 1 voltio y igual a 2 miliamperios. Ahora,
ahí la razón por la cual siguen diciendo, poniendo todo en valores absolutos, es porque en este ejercicio hay algunos PMOS. Entonces, es para que en los PMOS algunos de los parámetros son negativos. Entonces, por eso ponen los valores absolutos. Entonces, ¿en qué región opera? ¿En qué región de operación están los transistores? Bueno, de hecho ya les dije hace poco que cuando VGS es igual a VDS, ya se sabe que cumple la desigualdad anterior, y eso ya implica que están en saturación. Y todos operan en saturación porque todos operan en el punto de operación ID igual a I y VGS igual a VDS igual a 3. Entonces, como todos operan así, todos están en saturación. Entonces, eso responde a esa primera parte de la... Bueno, ahí está en la respuesta. Ahora, ¿cuál es el valor de K? Uy, de hecho acá hay un error. Hay muchos detallitos ahí que tengo que ir a arreglar, pero bueno. Ok, entonces averigüemos K. Vamos a necesitar alguna de las ecuaciones para hacerlo, ¿verdad? Y de hecho, bueno, si operan en saturación, ya sabemos cuál ecuación usar. ID igual a 1 medio, en este caso K, porque queremos averiguar K. No le voy a poner ni N ni P, porque en este caso hay de ambos tipos de transistores. Todos van a tener el mismo K. Y mire que no tiene la prima. Como no tiene la prima, significa que no consideramos W entre L. Entonces ponemos acá VGS menos VTH a la 2. Entonces, para despejarla acá, ese 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y acá abajo paso a dividir el VGS menos VTH a la 2. Sustituyo los valores. Ya me dicen que I es igual a 2 miliamperios. VGS es igual a 3 voltios. VTH es igual a 1 voltio a la 2. Y entonces, voy a más bien continuar acá. Tenemos 4 miliamperios entre 3 menos 1 es 2 a la 2, 4 voltios, ¿verdad? A la 2, ¿verdad? Y de hecho, el 4 entre 4 se convierte en 1 miliamperio entre voltio a la 2. Y ahí queda. Ahí se puede verificar con la respuesta. Después dice, encuentra los voltajes V1, V2, V3 y V4. Entonces, es observando ese circuito. Bueno, entonces tenemos... Voy a dibujar el primero ahí un poquito más grande. Conforme lo dibujamos, lo vamos entendiendo. Acá tenemos una tensión de alimentación de 10 voltios. Eso de la flecha a veces se usa, una flecha que apunta a la tensión de arriba, a veces otra flecha que apunta a la tensión de abajo. Hay que acostumbrarse a todos esos. Este I de acá es lo que se asegura que la tensión del drenador es un valor en específico, una fuente de corriente. Y de hecho ya se están acercando al punto donde van a ir aprendiendo cómo es que uno puede armar una fuente de corriente en la práctica. Y el truco está en que esos transistores actúan más o menos como fuentes de corriente. No tienen muchos problemas, no son fuentes de corriente ideales, pero de hecho hay métodos para arreglar esos problemas y hacer que un transistor opere como una fuente de corriente bastante buena. Pero eso se da hasta el siguiente curso. Y acá voy a poner que está conectado el drenador y la compuerta. Ok, entonces acá el V1 es la tensión que sale por acá. Pero de hecho, en verdad no hay mucho brete que hay que hacer porque ya nos dicen que VGS o VDS es igual a 3 voltios. Es decir, de acá a acá, 3 voltios. Y de acá a acá, igual, 3 voltios. O sea, V1 tiene que ser igual a 3 voltios. No hay mucha ciencia. Y veamos, ahí podemos verificar con la respuesta. Bueno, hagamos el siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente circuito? Bueno, en el siguiente circuito más bien tenemos el transistor
todavía es un NMOS, pero ahora ponemos esta fuente de corriente por debajo. Esto de hecho es algo que van a ver más en el curso de discretos, porque hay un buen uso para conectar el transistor con una fuente en el surtidor. Pero ahora vamos a medir la tensión de acá. Acá esto va a 1 voltio y esto también va a 1 voltio. Esa fuente de corriente todavía sí. Bueno, todavía tenemos un caso que es similar de fácil, porque acá este más menos significa que esos son 3 voltios. Eso de acá también debería ser 3 voltios. Verifiquemos acá bien rápido con la respuesta. Dice menos 2 voltios. Ah, cierto. Porque esta tensión de acá arriba es 1 voltio. Entonces, V2 va a ser el 1 voltio de la alimentación menos esos 3 voltios. Entonces, da menos 2 voltios. Ahí está. ¿Verdad? Ok, siguiente circuito. Veamos el siguiente circuito. La tensión de acá arriba son 10 voltios. Tenemos la fuente acá. La fuente de corriente. Acá vamos a medir la tensión. V3. Y ahora vemos nuestro primer transistor PMOS. Y el PMOS, pues el drenador más bien está acá arriba. El drenador está acá. No, mentiras. Este es el surtidor, acá está el drenador y acá está la compuerta. Entonces las tensiones, si las medimos al revés, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos medir VGS, recuérdense que la primera letra es donde va el más y la segunda letra es donde va el menos. Entonces estamos midiendo acá, así, ¿verdad? Voy a hacer eso de nuevo. De hecho, suave hay un toque, espero. Perdón ahí que estoy cambiando mi forma de pensar un toque, que quiero dibujar uno más grande para poder ver eso con más detalle. No hay que tenerle miedo a los PMOS, porque en verdad son muy similares a cómo funcionan los NMOS. Las ecuaciones son en esencia son las mismas. Solo hay que tener unos cuidaditos ahí de signos, pero apenas uno se aprende esos cuidaditos ya se vuelve muy sencillo. Entonces, VGS significa que el más está acá, el menos está acá. Pero recuérdese que arriba en la hoja ponemos tensiones más altas y abajo en la hoja tensiones más bajas. Entonces, ¿qué signo debería tener VGS? De hecho, ¿alguno de ustedes me podría decir qué signo debería tener VGS? ¿Debería ser positivo o negativo? Adrián, diga. Negativo. Es correcto, ¿verdad? Eso va a ser menor que 0. Entonces, ve por qué bueno, de hecho, más bien, ya sabemos el valor, son 3 voltios, entonces, menos 3 voltios, porque va a ser negativo. ¿Ven por qué entonces en el enunciado ponían lo del valor absoluto? Es porque en un PMOS usualmente empiezan a aparecer los valores negativos. De hecho, algo que muchas veces van a ver es que a veces se refiere a VSG en vez de VGS. Eso es para que sí quede positivo, pero eso significa que se está midiendo al revés, el positivo acá y el negativo acá, eso haría el VSG. Bueno, está medio confuso a ver si lo pongo ahí atravesado. Debe intentar, espero que esto no sea demasiado confuso, pero si yo pongo el más acá y el menos acá sería VSG. Uy, no sé qué tan bonito se ve esto, pero bueno, dependiendo de cómo lo mide, de verdad, recuerden que la primera letra es donde se pone el más y la segunda letra es donde se pone el menos, entonces VSG sería al revés. A veces se hace eso para que quede positivo los valores. Bueno, ahora se está pidiendo V3 y ya sabemos que esa tensión, si ponemos el positivo acá y el negativo acá, son menos 3 voltios. Pero si ponemos el positivo arriba y el negativo abajo, más bien van a ser 3 voltios. Entonces, acá esta tensión de abajo es tierra y este SG son 3 voltios hasta ahí, ¿verdad? Entonces podemos concluir que V3 es 3 voltios, ¿verdad?
No hay que tenerle miedo a los PMOS. De hecho, el único PMOS al que le tengo miedo es si más bien me lo ponen al revés. Como que le pongan el entrenador acá abajo y así. Y eso ya me empieza a confundir. De hecho, es algo similar acá con el NMOS. Porque eso es lo que realmente sí cambia un poco más la situación. Porque ahora eso significa que no sé, acá pueden ser 0 voltios, pero acá sería 3 voltios, ¿verdad? Y ahí se están poniendo tensiones más altas abajo. Entonces, si pone un NMOS al revés o pone un PMOS al revés, eso sí ya me confunde más. Pero mientras que el PMOS esté orientado de esta manera y el NMOS de la otra manera, no, en verdad no cuestan mucho. Ok, nos falta un circuito más, entonces hagamos ese. La tensión de arriba es 5 voltios. Es un PMOS conectado como Dios manda, así que ahí está. Está conectado como diodo. Cuando uno junta la compuerta con el drenador en un cortocircuito, eso significa conectar como diodo. Y este transistor tiene un comportamiento similar al de un diodo, que bloquea la corriente en una dirección, pero la permite en la otra. Hay una tensión jalada para abajo y acá es donde midimos la tensión V4. Entonces es I, ¿verdad? Ok, es un PMOS, pero de nuevo, ¿verdad? El VGS se está midiendo al revés, ¿verdad? El VGS mide de esta manera. Pero si medimos de la manera apropiada, así. Ahí que lo escribo, VSG, esto es VSG, ¿verdad? Si lo medimos de la manera correcta, entonces va a decir 3 voltios, ¿verdad? 3 voltios y acá son 3 voltios. Es decir que V4 va a ser igual a 5 menos los 3 voltios. 2 voltios. ¿Ok? Y podemos verificar con las respuestas. No verificamos la última que dio 3 y esta que acaba de dar 2. Pero ahí pueden ver que esas son de hecho las respuestas. Y acá es donde ya se pone un poquito más interesante el asunto, que es, por ejemplo, cuál es el valor máximo del resistor que puede conectarse en serie con cada conexión de drenador para que el transistor se mantenga en saturación, si VGS se mantiene constante. Ok. Ahí ya se pone más interesante. Entonces, voy a hacer un copy-paste de los circuitos. De hecho, yo creo que queda más sencillo. Comenzamos con este. De hecho, comencemos en la siguiente página. Pero ok, entonces lo que nos están diciendo es a este circuito le vamos a hacer una modificación, le vamos a hacer un mod. Acá en serie con el transistor, bueno, con el drenador, ¿verdad? El transistor, vamos a agregar una resistencia. Ah, de hecho eso es un error, porque tiene que estar en serie con el drenador, pero ese acá está antes del drenador. Está como después de la conexión entre compuerta y drenador. Entonces no está en serie con el drenador, está en serie con todo el transistor como tal. Pero entonces más bien eso es un error mío. Para que sí esté en serie con el drenador, tengo que agarrar esta parte de acá. Veamos qué tan fácil es agarrar esas partes. Esa parte la voy a dejar más bien acá arriba. Y acá es donde tengo que insertar la resistencia. Viene acá es donde da la resistencia. Y ahora sí, eso es lo que hace esto interesante, es que ahora esa tensión no va a ser 3 voltios. Pero la tensión
la tensión de la compuerta sigue siendo 3 voltios, porque así dijo el enunciado, dijo que asuma que el VGS se mantiene constante en 3 voltios, ¿verdad? Y el I, pues también se mantiene constante, ¿verdad? Para este primer circuito, bueno, para todos los circuitos, de hecho, era, vamos a ver si recuerdo el valor, bueno, vamos a leer el valor. Ay, Dios. Y 2 miliamperios, perdón. Entonces, el I acá es de 2 miliamperios. Y acá ponemos un R. Ok, entonces recuérdense lo que significa que el transistor está en saturación. Significa que VDS tiene que ser mayor o igual a VGS menos VTH. Y no recuerdo bien, pero creo que VTH era 1, porque es un valor común para esos ejercicios que sea 1. Entonces ahí está. Ok, entonces, para que esté en el borde, ¿verdad? La resistencia máxima va a ser cuando está en el borde. El borde es cuando es igual, ¿verdad? Entonces, VDS va a ser igual a VGS menos 1 en este caso. ¿Ok? Es decir, 2 voltios. Porque VGS es igual a 3 voltios. Es igual a 2, perdón. 2 voltios. Ok, genial, tenemos esa tensión, pero todavía no sabemos el valor de esa resistencia. Bueno, el otro truco es que acá tenemos esta corriente de 2 miliamperios. Y entonces uno diría, ok, pero entonces acá viene corriente por acá y corriente por acá. Entonces, ¿cómo averiguamos la corriente de acá abajo? El truco está en que no viene corriente por acá o por el otro lado. Acá esto en verdad no pasa y acá no pasa. O tal vez una manera más bonita de escribirlo es que el I acá es 0, llamémoslo I1, o más bien llamémoslo IG, y llamemos este I1 igual a 0. ¿Y por qué no? Bueno, porque en los circuitos digitales, cuando uno pone este símbolo de acá, es como un tipo de multímetro, es solo para medir la tensión en ese punto, no significa que hay algo conectado acá. No necesariamente, ¿verdad? Si hubiera algo conectado, lo tendría que dibujar. Por ejemplo, si esto viene conectado a una carga, tendría que dibujarlo. O tendría que decir explícitamente en el ejercicio que viene conectado a una carga. Y aún así, con una carga conectada, lo que hace como para medir la tensión acá es que se saca ahí como un no, y ahí está el V1, ¿verdad? Entonces, este símbolo de acá siempre es como un tipo de multímetros para medir la tensión en ese punto de ahí. Y entonces, en los multímetros no fluye corriente, eso no hay corriente por acá. Y por la compuerta de un transistor MOSFET no entra corriente porque eso es como un tipo de capacitor acá, esta parte de acá. Y en los capacitores no puede fluir la corriente porque técnicamente está abierto por adentro, ¿verdad? Lo que fluye es corriente alterna, pero no puede fluir corriente directa. De hecho, no sé si han visto el video donde explica por qué es que fluye la corriente alterna. Es porque viene así y logra pasar. Ok, perdón, es una broma toda tonta. Bueno, entonces toda la corriente de esos 2 miliamperios tienen que bajar por acá. Entonces esa corriente de acá es de 2 miliamperios. Y entonces ya tenemos la corriente que pasa por acá y además tenemos la tensión, ¿verdad? Sabemos que acá arriba es 3 voltios, acá abajo es 2 voltios. Entonces el R va a ser igual a 3 voltios menos 2 voltios entre esta corriente, 2 miliamperios. Y esto va a dar 500 ohms, que es lo que dice en la respuesta, se lo recuerdo. Ok, de hecho, esto va a ser igual para todos los circuitos por una razón muy similar. Eso se lo dejo a ustedes como una especie de tarea que verifiquen porque es que se va a cumplir igual para todos los transistores. Ok, ¿cuál es el valor de resistencia más grande que puede colocar en serie con el surtidor de cada MOSFET mientras se asegura la operación en el modo de saturación para I de igual a 1? Si la fuente de corriente I requiere por lo menos
2 voltios entre sus operaciones para operar apropiadamente. Uy, de hecho ahí hay un error de escritura. Para todos los circuitos el RS max va a ser 2,5 kilo ohms. Entonces, para esa respuesta es la que queremos llegar. Ok. Ok, entonces empezamos con ese ejercicio en particular, pero acá sí hay que copiar más información, creo. Ahí vemos cómo lo hacemos. Bueno, de hecho sería ideal si, veamos si todavía tengo copiado el circuito aquel. No en el lugar que quería, pero sí, ahí lo tengo. Ok, entonces ahora está hablando del surtidor. El surtidor es acá abajo, ¿verdad? A veces se le dice fuente también. Acá es donde vamos a poner la resistencia. Y ahora pregunta por el valor máximo, asegurándose que todo opere correctamente y que esta tensión de acá tiene que mantenerse en 2 voltios para que no haya problemas con esta fuente de corriente. Algo así más o menos es como funciona en la vida real, que las fuentes de corriente en la vida real sí tienen que, uno no puede ponerles ciertas tensiones o si no paran de funcionar. Ok, entonces se dura la operación. Sí, esa es toda la información que nos interesa. Entonces, como todavía pasa acá la corriente de la misma corriente de antes, ¿verdad? 2 miliamperios. Se va a mantener esos 3 voltios, se van a mantener. Entonces la tensión, bueno, y la tensión acá va a ser la misma, los mismos 2 amperios, ¿verdad? Recuérdense, por acá no hay corriente y por acá tampoco hay corriente. Toda la corriente baja. Entonces ya sabemos la corriente acá abajo. Y como sabemos la tensión a través del transistor y la tensión que debería tener la fuente, entonces sabemos la tensión que debería quedar acá. La tensión va a ser los 10 voltios de arriba, restándole los 2 voltios de esta fuente y restándole los 3 voltios del transistor. Y técnicamente, como en una resistencia, para averiguar la tensión a través de la resistencia, se agarra la tensión superior de R y se le resta la tensión inferior, pero en este caso es 0, ¿verdad? Y eso se divide entre el valor de la corriente. Entonces nos va a quedar 10 menos 2 menos 3, esos son voltios técnicamente. Voy a ponerle ahí el símbolo de que esos son unidades. 5, ¿verdad? Entre 2 miliamperios. Bueno, 5 entre 2 es 2,5. Y cuando un miliacar se convierte en un K, ¿verdad? Cuando divide un mili se convierte en un K. Entonces 2,5K ohms, ¿verdad? Y ahí está. Y de hecho va a ser igual para los otros circuitos. De nuevo, eso es una tarea. Ya les enseñé cómo hacer uno. Los otros van a seguir una lógica muy similar. Para la situación descrita en el punto D, esa misma del surtidor, ¿cuáles son los valores resultantes de V1, V2, V3 y V4? Es una pregunta. Vamos acá. Entonces, ¿cuál sería el V1, verdad? En este caso. Bueno, de hecho no queda tan difícil, porque en este caso V1 va a ser los 10 voltios de alimentación, menos los 2 voltios que necesita esta fuente de corriente para operar correctamente, pues son 8 voltios. De nuevo, les dejo de tarea hacer los otros porque no quiero dedicarle mucho tiempo de la tutoría para eso, es bastante sencillo. Bueno, sí, ahí pueden ver 8 voltios y esas son las respuestas para los otros. Ok, ya con eso hemos hecho algo de práctica de MOSFET, así que tomemos un descansito porque le hemos estado dando directo. Volvemos a las 6 y no sé cuánto descanso quieren. ¿Qué tal 6 y 10? Para que tengan bastante descanso. Alguien necesita tomar una taza de café o lo que sea. Bueno, y no sé si tienen dudas antes de hacerle descanso.
No, bueno, dale. 6 y 10, perdón.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todavía ahí despiertos? Ojalá. Intentamos hacer otro ejercicio entonces. Este es uno interesante porque en este hay que ver las curvas de los transistores. Entonces dice, considere el circuito y las curvas características del MOSFET mostrados en la figura 2. ¿Verdad? El voltaje umbral del transistor es 1,5 voltios y la resistencia R1 es de 100 kiloohms. Entonces dimensiona las resistencias RD, RS y R2 para que el transistor opere en saturación con VDS polarizado en 1 voltio a partir del extremo de la región lineal con VD igual a 3 voltios. Para eso ignora el efecto de sustrato. Muestra en la curva característica el punto de operación del transistor para cumplir con ese objetivo con mínima potencia. Ok. Este va a ser nuevos conceptos a los que ya hemos estado viendo. Ya vimos los conceptos más básicos, genial. Eso es muy importante para empezar a entender cómo funciona el transistor. Ahora vamos a ver el concepto de curvas características, que es como el siguiente paso para poder entender cómo funciona el transistor. Ok, entonces el voltaje umbral del transistor es 1,5 voltios, ¿verdad? La resistencia R1 es 1 y hay que dimensionar las otras resistencias. A partir de la región lineal con VD igual a 3. Hay que pensar en eso un poquito más, ¿verdad? Entonces ya tenemos VD. Ya sabemos cuál es la tensión de salida que vamos a querer. Queremos que esté polarizado en 1 voltio a partir del extremo de la región lineal con VD igual a 3. Polarizado, ¿qué se puede significar? VD polarizado en 1 voltio a partir del extremo de la región lineal. Eso significa que en la región lineal que está acá dibujada, bueno, la región de saturación es cuando empieza a ser plano, acá esas curvas. De hecho, acá hay otra curva que va a separar más o menos, aproximadamente algo así, que también es cuadrática, por cierto. Separa la región trio, ¿verdad? O lineal, de región de saturación, ¿verdad? Ok. De hecho, es que me gustaría explicar eso en más detalle, pero bueno, sí, está bien, veámoslas. La manera que uno saca esas curvas es con esas mismas ecuaciones que ya hemos visto más de una vez, ¿verdad? Voy a escribir acá las formas resumidas. GS menos TH menos DS entre 2 por VDS. Y esa es la de región lineal, ¿verdad? ¿Ok? Y para saturación, el ID se saca de esta manera. Bueno, de hecho, todos los transistores tienen dos maneras de dibujar esas curvas características. Porque recuerde que un transistor, hay dos tensiones que me importan y una corriente que me importa, ¿verdad? Entonces acá yo tengo transistor en general. Yo tengo un transistor en general. ¿Cuáles eran las dos tensiones que me importan? Bueno, me importa esta tensión de acá, VGS, y me importa esta tensión de acá, VDS, y me importa esta corriente de acá, la corriente del drenador. Y usualmente esta es como la entrada. No siempre, por cierto, hay algunos casos donde muy fascinantes donde no es así, pero se ven hasta circuitos discretos. Entonces ese se toma más o menos como una entrada. Ese se toma como, también se puede tomar como una entrada, usualmente se toma para verificar en qué región está. En este caso vamos a también tomarlo como segunda entrada, o más, sí, como entrada número 2 y menos utilizada, ¿verdad? Y eso es como la salida.
Entonces, la característica de un transistor usualmente es entrada-salida, pero en verdad tenemos dos diferentes opciones para que consideramos como entrada. Y entonces tenemos en verdad dos tipos de ecuaciones características y cada una tiene su uso. Entonces, si yo quiero usar, déjame cambiar ahí un toque el color. Si yo quiero usar el VG, digamos que vamos a usar el VGS como la entrada. Entonces, ¿cómo se ve VGS en función, bueno, ID en función de VGS? Bueno, depende en qué región estamos, ¿verdad? Si estamos en región lineal, usamos una ecuación, y si usamos saturación, estamos en otra. Pero en región lineal, ¿cuál es la relación entre VGS y ID? Bueno, de hecho es exactamente una línea, esa es la idea más o menos, que es región lineal porque es como si fuera una línea entre ID y VGS, ¿verdad? De hecho, déjeme, quiero más espacio para estas ecuaciones. Voy a mover eso para acá y voy a mover esta curva para abajo. No me agarró toda la curva. Entonces voy a escribirlo como tipo mx más b, ¿verdad? KVGS, ¿verdad? Esa es la que estamos tomando como entrada. Y todo esto lo vamos a tirar como un tipo de más. Y ahí vamos a sacar un menos KVTH más VDS entre 2 por VDS. Entonces ahí ya tenemos una forma más o menos como mx más b, ¿verdad? Acá estaría el m. Esa es nuestra entrada, ¿verdad? X. Eso es como el más b. Es negativo en este caso, ¿verdad? Y entonces el ID, ¿verdad? Es nuestro Y, ¿verdad? Entonces, si estamos considerando el VGS como la entrada y el ID como la salida, en la región lineal va a ser exactamente una línea, ¿verdad? Y no vamos a poder dibujar ninguna cosa hasta que decidamos algún valor de VDS. Pero entonces digamos que escogemos algún valor de VDS, y apenas escogemos un valor de VDS vamos a empezar a dibujar. Ahora, si VGS es menor a VTH, el transistor va a estar más bien apagado, entonces más bien la corriente va a ser cero. Entonces más bien eso era lo que tenía que dibujar primero. Lo voy a dibujar ya. Esto de acá, digamos que VTH está hasta acá. Entonces el VGS es menor al VTH, no hay corriente, está apagado. Ahora, el VGS empieza a ser mayor al VTH, pero es menor. De hecho, acá hizo un error, ¿verdad? No, bueno, eso está bien, pero eso es lo que queremos considerar, pero más bien lo que queremos considerar es... Ese es el primer caso, acá está. El segundo caso es que el VGS va a ser mayor a VTH, pero queremos que al compararlo con el VDS, entonces recuérdense que para chequear la región de operación usábamos esa relación de acá. Sea suficientemente pequeño para que todo esto sea menor a ese VDS. Sí, ok, eso era. Entonces, eso significa que vamos a querer que esté en saturación. Yo estaba pensando que lo que seguía era la región lineal, perdón, ese era lo que me estaba teniendo tan bateado, que era que no estaba seguro en qué región teníamos que estar. Pero entonces voy a usar la misma, de hecho, no sé por qué la borré, porque voy a usarla. VS, VTH, la voy a pasar a este lado y acá el VGS. Ok, genial. Entonces, ahora lo que voy a hacer es considerar VGS mayor a VTH, pero VGS menor a VTS más VTH. En este caso es el VGS porque esa es nuestra entrada, ¿verdad? Y queremos ahora que estén en saturación. Entonces, en saturación significa que ahora estamos usando esa segunda ecuación. Y si observan, ahora tenemos una cuadrática. Ahora tenemos una cuadrática, la relación entre VGS y ID
es una cuadrática. Y de hecho podemos ahí hacer todo el asunto de escribirlo en forma como ax a la 2 más bx más c, ¿verdad? Pero no es necesario. De hecho, podemos de lógica ver que acá cuando usted mete VG es igual a VTH menos VTH es 0, y eso es como llama el vértice, ¿verdad? Entonces, acá más bien es donde está el vértice de esta cuadrática y va a empezar a subir. Y no nos interesa mucho saber cómo a qué velocidad sube, pero el punto es que ese un medio K va a controlar básicamente a qué velocidad sube. Entonces, aquí en corte, ¿verdad? O apagado. Acá está en saturación. Y acá es donde las cosas se ponen bastante divertidas. Quiero que esta información esté ahí, pero en otro lado. Entonces déjeme ver si organizo un poquito acá mejor las cosas. Sorry ahí que no me preparé muy bien para explicar bien las curvas características. Entonces por eso estoy medio viendo cuál es la mejor manera de explicarlo. Esto de acá es la región de corte. Esta sería la región de saturación. Y entonces, ya cuando para de cumplirse esa desigualdad, digamos que ahora VS es mayor a VDS más VTH, ahora empieza la región lineal, ¿verdad? Eso sería lo opuesto a esta desigualdad de acá. Entonces esta ya sería la región lineal. Y la razón por las cuales los quité el camino es porque quería mostrar acá un asunto, que es, digamos que va más o menos así la región lineal, porque es una línea, ¿verdad? Y esta parte va más o menos. Y si se recuerdan acá, el B, acá abajo sería el B, y ese B es menos K VTH más VDS entre 2 por VDS, ¿verdad? Menos K VTH más VDS entre 2. ¿Ok? Y ese punto donde comienza, ¿verdad? Ese va a ser VTH más VDS. ¿Cómo sé qué es eso? Bueno, lo sé acá de esta desigualdad, que es donde comienza la región lineal. Entonces ya ven por qué se llama región lineal, ¿verdad? Es porque en la curva característica es una línea. Eso si consideramos el VDS con el ID, ¿verdad? Entonces ven más o menos, de hecho, cómo esto se parece un poquito como a la curva de un diodo. ¿Se recuerdan la curva de un diodo? Que era una exponencial. Entonces es más o menos el parecido. Y es por eso, de hecho, que si usted conecta acá bueno, es exactamente por eso, pero eso es parte de la razón por la cual si usted conecta el tensor de esa manera, opera más o menos como un diodo. Sigue esta curva característica, que es como, acá no va a conducir corriente, pero cuando el VGS bueno, en verdad vamos a estar operando en saturación, pero vamos a estar operando exactamente donde VGS es igual a VDS. Entonces digamos que si VDS estuviera por acá, estaremos diciendo que operando por acá, lo que sea. El asunto es que esta curva es más o menos como la de un diodo, entonces estaríamos usando nuestro transistor como si fuera un tipo de diodo. Sería el asunto. Ah, ok, no, mentiras. Ninguna de esas explicaciones son muy buenas. Yo creo que la mejor explicación acá es que esa tensión a través del transistor se convierte en el VGS, ¿verdad? Es la tensión que ponemos a través del transistor, el VGS. Entonces, la relación entre esa corriente ID y este VGS va a ser acá, esta curva de acá que les acabo de mostrar. Ok, ahí está. Eso yo creo que sería una mejor explicación de qué es lo que estaría sucediendo. Ok, pero hay... Ah, bueno, y otra cosa que debería decir es que esto es para un VDS en particular. Pero sí, ¿qué pasa si cambiamos el VDS?
Bueno, si cambiamos el VDS, entonces puede que eso más bien sea así y después una pendiente así, o más bien sea así y una pendiente así, ¿verdad? Entonces, ese es otro VDS, ese es otro VDS. Y esa es una de las complicaciones del hecho de que nuestro transistor es, tiene dos entradas, por así decirlo. La entrada de VGS y entrada VDS. Es que es como que en verdad no es como que tiene una sola función de entrada-salida, va a depender de la otra entrada también. Entonces, una vez puedo dibujar, puedo graficar una de las entradas VGS con ID y después medio ir cambiando a la otra para ver qué es lo que está pasando. O la otra opción es la que dibujaron acá, que es qué pasa si grafico VDS con relación a IDS. Y entonces ahí pueden ver, las curvas ahora cambian de sabor. Estos de acá representan diferentes valores de VGS. La misma situación, que es como que tengo dos entradas, pero no las estoy graficando las dos a la misma vez. Entonces lo que voy a hacer es graficar VDS en función a IDS y medio usar o escoger con diferentes valores de VGS para dibujar las gráficas. Entonces ahí pueden ver. Así es como termina viéndose. ¿Y por qué sucede así? Bueno, si ahora observamos esta primera ecuación, pero en relación a VDS, más bien se convierte en una cuadrática. Entonces, agarrar esto y analizarlo por el separado. Entonces, ahora la que estamos tomando como la entrada es el VDS, ¿verdad? Entonces el VDS se convierte ahora en una constante. Y eso se va a convertir en menos un medio VDS a la 2. Y acá falta un K, menos un medio K. Y acá tenemos un más K VGS menos VTH por VDS, ¿verdad? Entonces eso ahora es una cuadrática, es como el A VDS a la 2 más B VDS, ¿verdad? Y el más C, pero el C es 0, ¿verdad? Eso significa que es una cuadrática que pasa por el origen, ¿verdad? Cuando el C es 0, ese C cumple la misma función que en una recta en la intersección con el eje Y, ¿verdad? Si es 0, entonces todas esas son como puras cuadráticas que pasan acá por el origen. ¿Y por qué es que curvan en otra dirección en vez de curvar para arriba? Y es por el hecho de que, miren acá que hay un menos enfrente, el A es negativo. Entonces, casi empezamos a hacer la curva característica, pero esta vez tomando el VDS como la entrada. Entonces la situación empieza a cambiar un poco, VDS y D. Ahora es una cuadrática en la región lineal, empieza en el origen y ok, y ese B de acá, ese B lo que representa es más o menos qué pendiente va a tener acá al inicio. Como esta pendiente acá al inicio va a ser ese B, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son los valores de VDS, verdad? Bueno, para estar en la región lineal, VDS tiene que ser menor a VDS menos VTH. Entonces, digamos que escogemos un valor de VTS menos VTH que está por acá, VTS menos VTH que está por acá. Significa que esta cuadrática, que es negativa y que va por el origen, acá va a empezar como así, más o menos. Recuérdense, esta pendiente más o menos B, ¿verdad? Y después empieza a curvar así. Y hasta ese punto, ¿verdad? Y esa es región lineal, ¿verdad? El VDS está en ese rango que es menor a VGS menos VTH. Está en región lineal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está en saturación? Bueno, si se recuerdan de la ecuación ID igual a 1 medio K VGS VTH a la 2 y el VDS. Bueno, el asunto es que no está. Entonces, esto es similar a una ecuación donde solo se tiene una ID igual a alguna constante. Y eso es simplemente una línea recta. Y este punto de acá es el valor de corriente. En este caso, 1 medio K
VGS menos VTH. Y entonces, ¿qué pasa si cambiamos el GS, verdad? Eso es para un VGS en específico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo cambiamos? Bueno, si hacemos el VGS más pequeño, entonces este punto se mueve acá. Y eso también se tiene que bajar, ¿verdad? Eso se vuelve más pequeño también. Ese sería otro valor, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos que la curva más o menos va así. Bueno, déjame hacerlo mejor. Así, y después a partir de acá es una recta. Y entonces, si más o menos averiguamos cuál es esta frontera donde cambia de saturación a región lineal, más o menos por ahí. Ok, espero que ya con eso quede un poquito más claro, ¿verdad? Ese es otro VGS. No sé si hay dudas con eso. Sorry ahí que no estaba muy preparado para explicar eso, entonces no sé si esa explicación fue buena o no. Si tienen alguna duda sobre eso, por favor me dicen. Ok, entonces, ya para resolver el ejercicio. Entonces, queremos que el transistor opere en saturación. Entonces, queremos que opere en ¿verdad? Como en este lado de la ecuación, ¿verdad? Polarizado a 1 voltio a partir del extremo de la región lineal. Entonces, de nuevo, el extremo es más o menos esa cuadrática acá. Entonces, queremos como que opere a 1 voltio acá. Entonces, sospecho que los puntos que estamos buscando más o menos van a estar más o menos donde está dibujando esos puntos, ¿verdad? Claro, para saber exactamente cuál va a ser, tenemos que saber el VGS, pero eso se averigua en el proceso. Con VD igual a 3. Ok, entonces acá tenemos el VD, ¿verdad? Igual a 3. Vamos a tener que averiguar qué es esa tensión, llamémosla VS, llamamos esa tensión VG. Y entonces, ¿verdad? Para averiguar, por ejemplo, la tensión entre acá y acá, VGS, agarramos la tensión de arriba, VG, y le restamos la tensión de abajo, VS. Es como en una resistencia, uno resta el de arriba menos el de abajo. Entonces sí puede averiguar ese. Y para averiguar el VDS queremos hacer VD menos VS, ¿verdad? Pero todavía no sabemos quién es VS o quién es VG, entonces eso todavía lo tenemos que averiguar. VD igual a 3 voltios, ya tenemos eso. Ignora el efecto sustrato. Muestra la curva característica del punto de operación. Tenemos la resistencia de R1. Ok. Bueno, entonces sí, ya tenemos básicamente toda la información que vamos a necesitar. Así, ¿cómo hacemos para solucionar un ejercicio así? Voy a solucionarlo completamente usando el circuito y después ya vemos lo de la curva de nuevo. Entonces, solo viendo el circuito de nuevo, tenemos acá R1, R2, los transistor MOSFET, vamos a llamar este RS y SRD, que de hecho que tiene. VD va a ser igual a 3 voltios. Acá vamos a tomar un VS y acá VG. Esos no son salidas, ¿verdad? Pero vamos a medirlas. Tenemos que empezar a montar unas cuantas ecuaciones para poder entender mejor lo que está sucediendo. Por ejemplo, bueno, ya que tenemos que suceder. Ohms. Una es esta. Toda la corriente que está acá por la compuerta va a bajar por acá, pero no va a venir por acá, ¿verdad? Porque no entra la compuerta. Sigue bajando por acá. Eso significa que tenemos un divisor de tensión y podemos usar la ecuación.
Es decir, VG va a ser igual a VCC, lo que sea que es eso, entre, bueno, por R2 entre R1 más R2. Voy a escribir eso de nuevo, pero más bonito. Voy a poner VD. Ok, esa es una de las ecuaciones que podemos montar. ID, otra ecuación que podemos montar es que ID, ese ID es el mismo que este ID, ¿verdad? Toda la corriente va a bajar. Recuerden que no hay corriente por acá, eso no sucede. Y tampoco hay corriente por acá, eso tampoco sucede. Recuerden que ese VD es como solo como un tipo de multímetro para medir ahí la tensión. Y eso significa que si conseguimos ID, podemos calcular, hay diferentes tensiones que podemos calcular. Bueno, de hecho, RD lo podemos calcular. Si tenemos ID, RD se calcula entonces como la tensión de arriba, VDD, la tensión de abajo, VD, entre esa corriente ID. Entonces eso ya nos daría una de las resistencias. Si tenemos VGS, de hecho eso nos daría otra resistencia. De acá podemos calcular R2, ¿verdad? Ahí vemos cómo. Y RS, bueno, ¿verdad? Si de alguna manera logramos conseguir, por ejemplo, VS, entonces RS va a ser igual a VS entre ID. Ahora, otras ecuaciones que podemos montar. Bueno, podemos hacer un tipo de malla acá. Entonces hagamos esta malla. Y en esencia es, si yo tengo la tensión acá del VG, y le resto el VGS, recuerden que el VGS es esta tensión de acá, y le resto el RS, ¿verdad? Perdón, la tensión del RS, ¿verdad? El VS. Pero esa tensión es lo mismo que RS por ID. Eso debería ser igual a 0, ¿verdad? O de hecho, una mejor manera de escribirlo es que el VG va a ser igual a si yo agarro la tensión a través de RS y se la suma al VGS. Ok, entonces ahí tenemos una de las ecuaciones. Vamos a tener que sacar otra ecuación del hecho de que estamos operando a 1 voltio de la región a 1 voltio del extremo de la región lineal. Entonces, eso significa que nuestro VDS es uno más de lo que necesita para estar en la región de saturación. Y si se recuerda, para estar en la región de saturación, VD tiene que ser mayor o igual a VGS, VDS tiene que ser mayor o igual a VGS más VTH, ¿verdad? Menos VTH. ¿Ok? Y entonces, si opera a 1 voltio del borde de saturación, bueno, veamos cuál es el borde de saturación. Borde es cuando es exactamente igual a VGS menos VTH, y VTH ahí lo dice, que era 1,5. Y esa es la tensión del borde, ¿verdad? Pero VDS va a ser la tensión del borde más 1 voltio, ¿verdad? Y eso es lo mismo que VGS menos 1,5 voltios más 1 voltio. VDS es igual a VGS menos 0,5. Y de hecho, solo por simplificar asuntos de calculadora y todo eso, 1 medio creo que se me hace a mí más rápido escribir. Ok, entonces veamos qué tipo de ecuaciones tenemos.
tenemos una ecuación que relaciona dos incógnitas, ¿verdad? Y esas dos incógnitas son VDS, VGS. ¿Qué otras ecuaciones tenemos? Tenemos esta de acá. El problema con esta es que tiene muchas incógnitas. Las incógnitas son, bueno, tenemos VG es una incógnita, VGS es otra incógnita, RS es una incógnita, ID es una incógnita, todas son incógnitas. 4 incógnitas. Ok, eso puede ser problemático. En esa ecuación de acá, bueno, tenemos esta de acá, pero eso ya lo usamos acá abajo, porque no es necesario. Bueno, eventualmente la vamos a usar, yo creo. ¿Qué tal este de acá? Bueno, de hecho en esta ya tenemos VDD y tenemos R1, ¿verdad? Entonces acá sería VGS y R2 las incógnitas. Necesitamos más ecuaciones, ¿verdad? Ya esas no son suficientes. Porque las incógnitas entre todas son distintas, entonces más bien generan más incógnitas. Entonces veamos de dónde podemos sacar más ecuaciones. Una ecuación es que como se opera en saturación, la famosa ecuación de corriente de saturación, un medio K por VGS menos VTH a la 2. Ok, esta tiene dos incógnitas. Tiene ID y tiene VGS, ¿verdad? De hecho, ayuda que estos dos tienen básicamente las mismas incógnitas, solo que esta tiene dos adicionales. Bueno, entonces hay un último recurso que no hemos estado utilizando para empezar a conseguir más información. Y es que no estamos usando esta gráfica, no la hemos estado utilizando mucho. Pero de hecho podemos medio sacar puntos acá de la gráfica para sacar como datos de VGS, VDS y corriente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá aproximadamente parece este punto de acá como un VDS de más o menos 2,5. Dice que VGS es igual a 4 en este caso. Bueno, de hecho, para hacer más fácil la relación, agarremos un punto que no está como en la orilla. ¿Qué tal como ese acá, donde podemos estar más seguros o tal vez aún más? ¿Qué tal ese acá? Donde VDS es igual a 4, VGS es igual a 4 y IDS es igual a 400 más o menos microamperes. De hecho, eso ayuda un montón porque con esto, por ejemplo, ya podemos completar aquella ecuación de corriente a VGS a VDS, ¿verdad? Eso nos da mucha más información. Pero no sé, todavía me está costando ver cómo eso va a ser útil. De hecho, yo creo que acá tenemos que visualmente ubicar eso de que el borde de saturación está más o menos para cada uno por acá, por acá, por acá, por acá. Ese es más o menos el borde. Y a un voltio, bueno, cada voltio acá son dos divisiones, entonces más bien va a ser como más o menos por acá, más o menos por acá, más o menos por acá, más o menos por acá. Esos son posibles puntos de operación. Ok, entonces 2,5. Uy, la verdad, estoy bastante bateado.
Voy a consultar un toque con la solución, porque de hecho sí tengo acceso a la solución. Qué raro, de hecho no estoy entendiendo esa solución muy bien. Ok, ese es un error mío, lo siento. Voy a buscar a esa solución por aparte y estudiarla porque no la entiendo muy bien. Espero que en algún momento pueda explicar este ejercicio bien. Qué raro, pensé que sería más sencillo, pero bueno. De hecho, no sé si ya empezaron a ver aplicaciones digitales. ¿Será que me puede indicar ahí en el chat para ver si ya han visto algo de aplicaciones digitales de MOSFET? ¿Rolando? Ok, todavía no han visto aplicaciones digitales. Bueno, entonces podemos ver algunos de estos otros. Es el que estamos trabajando, ok. Entonces intentamos ver uno como estos. Perdón sobre ese otro. Voy a investigarlo y corregirme para eso. De hecho, tal vez puedo comenzar la siguiente semana la tutoría explicando ya qué fue mi error en ese ejercicio, que era lo que no estaba entendiendo. Y que ustedes se puedan aprender eso para ya cuando estén el siguiente parcial, en caso de que salga algún ejercicio de interpretar gráficas, poder interpretarlo mejor. Bueno, entonces en ese problema ya tenemos VTH, K' y el lambda, ¿verdad? Y en este sí se está empezando a considerar lambda. Y ok, eso es otra pregunta que debería hacer. ¿Ya empezaron a ver efectos no ideales del MOSFET? El lambda ahí representa modulación de canal. ¿Han visto eso? ¿Verdad? Modulación de canal. De hecho, yo siento que creo que era parte de la clase de hoy. Ahora estoy considerando, ¿debería esperar o debería verlo? Ah, se le cortó la luz. Bueno, en ese caso tal vez lo puedo dejar para después, pero el asunto es que de esos ejercicios que tenemos acá, bueno, sabe que todavía no puedo solucionar, no sé si no es problema con usted, puedo intentar seguir batallando con este, pero tal vez no va a ser tan divertido porque estoy todavía medio ahí con... Bueno, si quiere puedo ir como mostrando ahí
no, no voy a mostrar la solución, pero el documento en sí, pero lo que puedo ir mostrando es más o menos lo que voy entendiendo de la solución. Ojalá así lo pueda entender mejor. Eso es muy interesante, de hecho, el hecho que tenga que ver con interpretación de gráficas, porque no es algo que se ve mucho en el curso, de hecho. Bueno, yo no lo recordaba muy bien, de hecho. Había preparado los ejercicios que sí había preparado era la tutoría 7, pero yo pensaba como de que todavía es tan, como no hemos llegado a aplicaciones digitales, entonces tal vez tenía que más bien pasar en esas, pero bueno, en la 6, yo creo que sería, no, esa no es la solución que estoy buscando, creo que es esto. Ok, perdón ahí, lo que estoy haciendo es alistándome para poder trabajarles en paralelo. Ok, entonces sí, volviendo al asunto. Voy a dibujar mejor con OneNote. Ok, entonces, como bien explicado acá, empieza haciendo una cosa que no estoy entendiendo por qué lo está haciendo. Ok, ya lo tengo listo. Lo que empieza haciendo es VTH igual a, pero usa, eso es lo que no me gusta, esa solución usa un valor distinto al que dice en el enunciado. Los archivos ahorita, las tutorías están muy desorganizados, hay que ir organizándolos, pero bueno. El de nosotros es 1,5 voltios. El VD hay dos maneras de calcularlo. Una es como la tensión de la resistencia URS más la tensión a través del transistor VDS. Yo creo que para ayudar a esta visualización sería bueno tener acá el circuito a la par. Entonces ya sabemos VD, ¿verdad? Son 3 voltios. Y entonces sí, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hay dos maneras de calcularlo. Una es sumando esta tensión y esta tensión, ¿verdad? Voy a limpiarlo un poco, voy a quitar todo excepto los nombres de las resistencias y todo eso. Solo ir agregando ahí conforme sale algo. Entonces esa es una manera de calcularlo. Otra manera de calcularlo es más bien acá la tensión VDD. Pero le resto acá la tensión a través de esta resistencia RD. Y eso se puede calcular con ID por el valor de la resistencia RD. Y de hecho, justamente como lo hice antes, este VDS se puede calcular también con la ley de Ohm, ¿verdad? Si yo tengo el ID, se puede calcular multiplicando por RS. Y como tengo la corriente en dos lugares, de hecho, de estas dos ecuaciones las puedo despejar el ID. Entonces lo que hago es esto. Acá hice un error, ¿verdad? Cambiar la que no era. Vea, esta es la tensión del transistor VDS. Ok. Y entonces más bien si paso a dividir el RS más el RD, vea que ID va a ser igual a VDD entre RS más RD menos VDS entre RS más RD. No me parece exactamente obvio porque uno va a querer despejar la corriente de esta manera, pero bueno.
Tal vez tenga algo que ver con el hecho de usar la gráfica, ¿verdad? Si ID fuera 0, implica que el VDD y el VDS son iguales. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si esta corriente es 0, esta tensión es 0. Y esa tensión también es 0, ¿verdad? No hay corriente por ahí. Y entonces, esta tensión de acá, el VDS, tiene que ser igual al VDD, ¿verdad? VDD va a ser 0 más VDS más 0. Entonces, ¿verdad? Entonces, creo que hasta ahí eso tiene lógica. Ah, y de hecho eso, bueno, no, eso también es bastante lógico de estas ecuaciones, ahora que lo pienso. ¿Qué tal si VDS fuera 0? Bueno, eso implica que en la ecuación de arriba, ID va a ser igual a VDD entre RS más RD. Ahora, lo que no entiendo, y acá es una vara rara que dice que eso va a ser igual a 400 miliamperios. ¿Por qué sabe que esos son 400 miliamperios? Yo diría que tiene algo que ver con la curva característica, pero no veo nada en la curva característica que diga eso. Porque, por ejemplo, acá serían 400 miliamperios, ¿verdad? Pero eso, cuando la corriente es 400 miliamperios, no hay, el VDS no es 0, el VDS sería otro valor. De hecho, acá si VDS es 0, la corriente es 0. ¿Será que hay un problema con el ejercicio? Como que no se puede solucionar algo así. Yo diría que tal vez que sí debería haber alguna manera, pero ¿será que tiene que ver con el hecho de que se sabe que VD es igual a 3 voltios? ¿Sabe? Al rato sí. Como de que yo sé que eso no, tal vez no tenga mucho sentido. Nunca he hecho eso antes y el cálculo que voy a hacer, pero si VD fuera RS entre RD más RS, pero eso no va a tener sentido porque la tensión de salida no va a ser, si VD es 0, la tensión de salida no va a ser 3 voltios. Pero bueno, voy a hacerlo de todos modos. 3 igual a RS entre RD más RS por VDD. ¿Y qué es VDD? 6 voltios. Y bueno, aunque acá acá todavía no se puede despejar nada, pero mire que hay una relación entre esto y esto. De hecho, ahora que lo pienso de una manera bonita de verlo, y eso ya no está en la solución, de hecho, lo entiendo por qué la solución dice esos 400 voltios, estoy intentando averiguarlo. Si multiplico acá el VDD, esto es, por así decirlo, RS por ID. Ah, claro, eso tiene sentido, porque sería la tensión a través de esa resistencia. Oh, pero aún así eso no me dice mucha información. ¿Cómo es que logran concluir eso? Bueno, no sé, pero ya son las 7. Voy a tener que dedicar mucho tiempo para entender eso. Perdón por eso, ahí al final. Todo lo que expliqué al inicio sí es correcto. Y de hecho, lo de las curvas características también.
y es un buen concepto para entender porque van a aparecer una y otra vez. Pero este último ejercicio no tengo idea cómo se soluciona. Bueno, esa es la tutoría. Chao.